Si estás buscando las estrategias más efectivas para aprender español leyendo o escuchando historias cortas, este video es para ti. A lo que vinimos. Bienvenidos a Talk Spanish. En este video te mostraré cómo las historias cortas pueden ayudarte a mejorar tu comprensión auditiva y la pronunciación del español, incluso si eres un principiante. Además, te mostraré cómo integrar esta técnica en tu rutina diaria, cómo encontrar historias adecuadas y cómo aprovechar al máximo esta forma de aprendizaje. También ofreceré consejos útiles para aquellos que ya están en un nivel más avanzado y quieren perfeccionar su español. Así que no te vayas, te prometo que este video será una inversión valiosa para tu aprendizaje del español. Recuerda que en la caja de comentarios te dejaré todos los links de mis redes sociales y artículos en la página web de talkspanish.us con los cuales podrás practicar las estrategias expuestas en este video. Aquí te presento 7 estrategias para aprender español escuchando historias cortas. Vámonos con la primera. Prepárate para ver los videos de las historias cortas en un ambiente tranquilo y sin distracciones, para poder concentrarte en el contenido. El estar en un lugar solo, sin distracción, es de suma importancia. Recuerda que las distracciones son enemigas de la focalización, es decir, de la atención. Así que puedes estar en la oficina, dentro del vehículo o en un espacio donde solo estés tú y el dispositivo con el que estés reproduciendo tu video o audio. Esto aplica si la historia está en un ebook o un formato impreso. La segunda estrategia es tomar notas. El tomar notas es crucial para el aprendizaje. Identifica las palabras y frases que no conozcas o que simplemente tienen un contexto en el cual no estás familiarizado. Utiliza un diccionario en línea para buscar un significado y una pronunciación. Resulta muy conveniente. Recuerda siempre buscar un diccionario en español que defina las palabras en español. ¿Por qué te lo digo? Nunca utilices un diccionario que traduzca a tu lengua materna. Cuando utilizamos diccionarios que traducen a nuestro idioma, estamos entrenando nuestro cerebro para que traduzcan, no para que asimilen. El objetivo principal en el aprendizaje de un nuevo idioma es dejar que sea el cerebro que escuche. Sí, así mismo como escuchó usted, que el cerebro escuche. Esto significa que podemos acostumbrar a nuestro cerebro a procesar lo que escucha de manera natural. Cuando estamos escuchando a una persona hablar en nuestro idioma, por ejemplo, no vamos analizando palabra por palabra, ¿verdad que no? Solo escuchamos y como ya el cerebro está entrenado, porque tenemos años practicando, nuestro cerebro es capaz de analizar lo escuchado, procesarlo e imaginar el escenario o contexto. Un alto ahí. Recuerda que somos un canal en estreno, somos un canal nuevo, pero tenemos decenas de videos que iremos subiendo sobre todas las técnicas modernas y novedosas para aprender el español de una manera amena y divertida. Así que suscríbete al canal, comparte este video, dale un me gusta para que YouTube nos pueda recomendar y por último activar la campana de las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos. Dicho esto, continuamos. La tercera estrategia es repetir las palabras y frases en voz alta después de escucharlas en los videos o audios para mejorar la pronunciación y la entonación. Te recomiendo que escuches o leas la historia varias veces, dependiendo de tu fuente de estudio. Si estás viendo un video de YouTube, activa los subtítulos. Luego de ver el video 2 o 3 veces, desactiva los subtítulos y entonces podrás repetir las palabras y frases siempre en voz alta, hasta exagerando la pronunciación. Eso tiene un efecto positivo en el aprendizaje. Una de las técnicas más efectivas es la imitación, ya que no solo aprendes el significado de la palabra o de la frase, sino que aprendes la entonación, el acento, la velocidad. Visita nuestro canal y busca un video relacionado. Tenemos un video por ahí disponible para que conozca los elementos de la pronunciación. En el caso de que estés leyendo un ebook o un formato impreso, puedes copiar o escribir el texto en una aplicación que te voy a dejar en la caja de los comentarios para que te traduzca en formato de audio lo que escribes o pegas. Así lo puedes escuchar. Vámonos con la cuarta estrategia. Si la historia que estás estudiando está en un canal de YouTube,
Recuerda comentar en el video y hacer preguntas para aclarar cualquier duda o confusión que surja durante el aprendizaje. Una de las acciones más importantes a realizar es hacer las preguntas que entiendas te pueden sacar de una duda. Muchas veces no tomamos la iniciativa de preguntar y en la mayoría de los casos existen hasta otras personas que tienen la misma pregunta. Recuerda que este es un canal en donde nos esmeramos por responder tus preguntas. Asegúrate de hacerlas en la caja de los comentarios. Todos podemos opinar, contestar, responder, fijar nuestro punto de vista. Así que no seas tímido o tímida y pregunta, ya que como dice un viejo proverbio, no hay pregunta tonta, sino tontos que no preguntan. Nos fuimos para la estrategia número 5. Participa en retos y concursos de creación de historias cortas de fantasía para practicar el uso del idioma español en situaciones creativas y divertidas. ¿Qué significa eso? Aquí tienes un reto que te ayudará mucho. Te animo a que te sientes en tu computadora y escribas una pequeña historia. No importa que tenga 2 o 3 párrafos, lo importante es que la escribas. No utilices ningún diccionario. Recuerda que aquí no se vale hacer trampa, ¿verdad? Luego que tengas tu borrador, carga una página que te voy a dejar en la descripción de este vídeo para que veas cuáles errores cometiste. Es una aplicación muy fácil de usar y estoy seguro que te ayudará mucho. Solo debes tener en cuenta en seleccionar el español como el idioma por defecto. Lo verás en la parte superior derecha en el apartado de idiomas. Tienes un recuadro en donde vas a pegar el texto o lo vas a escribir y la aplicación realizará un análisis y te dirá todas las cosas que debes corregir. Suerte y anímate. Aprovecho para decirte que puedes enviarnos tu historia al correo talkspanish@gmail.com que te va a aparecer en una cinta aquí en este vídeo y seleccionaremos 3 historias para realizar un video y en el comentario coloca tu nombre, de dónde nos ve y la frase historia enviada. Recuerda que debes enviarnos el borrador original sin importar que tenga errores. Estrategia número 6. Repetir los videos o audios todas las veces que puedas. En la repetición está la llave del aprendizaje. Cuando estamos aprendiendo un nuevo idioma, en este caso el español, evidentemente, al escuchar un audio, ver un video o leer un texto, no entendemos el 100%. Y si lo hacemos, es un indicativo de que ya debemos pasar al próximo material. Esto quiere decir que siempre aprenderemos algo nuevo al repetir el proceso de las estrategias explicadas anteriormente. Los idiomas hay que entender las palabras, las frases y el contexto. Recuerda, repite el proceso, hazlo varias veces para reforzar el conocimiento del vocabulario y la gramática. El punto más importante, el número mágico, el número 7, es disfruta tu aprendizaje. ¿Escuchaste bien? Te repito, disfruta tu aprendizaje. Es la mejor forma de perseverar y de aprender. Selecciona historias con temas de tu interés. Enseña lo que aprendes. ¿A qué me refiero? Cuando enseñamos, fijamos esos conocimientos con mayor fuerza y sobre todo nos obliga a prepararnos mejor, ya que no podemos enseñar lo que no sabemos. Estoy seguro que irás identificando tu progreso y eso será una fuente de motivación. Como lo prometido es deuda, aquí tienes mi mejor consejo para implementar estas técnicas en tu vida diaria. Nuestra vida es una historia, en sí mismo es una historia. Al final del día estoy seguro que te ocurrieron muchas cosas, en la casa, en el trabajo, en tu centro de estudio o simplemente con tus amigos. Así que al finalizar el día, escribe una breve historia de lo más divertido que te ocurrió o lo más curioso. Como fuente para encontrar historias cortas tenemos nuestra página web talkspanish.us. Te la dejo aquí en la caja de los comentarios y también en la cinta en este vídeo. Te dejaré 3 links a 3 historias cortas de fantasía para que las lea y las escuches. En cada uno de nuestros vídeos estaremos dejando varios enlaces a historias cortas preparadas especialmente para ti. Si ya tienes un nivel avanzado de español, te recomiendo que busques historias más especializadas y largas, especialmente en los temas de tu interés. Y una técnica sugerida para ti es que escribas las 15 palabras más relevantes de tu historia y busques 2 sinónimos. Será una gran oportunidad para aprender
30 palabras nuevas. Recuerda que en este canal no recomendamos estudiar palabras de manera individual, sino frases, por lo que sería conveniente que escribas una oración con cada palabra. También puedes escribir una breve historia utilizando estos sinónimos. Muchos éxitos. Pues mis amigos, agradezco de corazón que hayan llegado hasta el final de este vídeo. Recuerden que en Talk Spanish somos una familia donde cada uno, como miembro de la familia, puede pedir lo que quiere. Así que déjenme en la caja de los comentarios los temas que quieren que desarrollemos en este canal. No es una despedida, sino un hasta luego. Hasta la próxima entrega. See you later.